Bienvenidos una vez más a su canal de noticias del corazón y dramas turcos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para una bomba de aquellas, porque la noticia que les traigo hoy es, bueno, digamos que va a incendiar Internet. Ya saben que aquí siempre estamos al pie del cañón, listos para desentrañar los secretos mejor guardados de nuestros famosos turcos. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, sus corazones están latiendo a 1000 por hora, ¿verdad? La pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, la serie que conquistó el mundo entero, y que, después de una ruptura que nos dejó a todos devastados, parece estar dándose una segunda oportunidad. Antes de que exploten de la emoción, les pido un favor rapidito. Si son tan fans de Kerem y Hande como yo, o simplemente les encanta estar al día con los chismecitos más jugosos del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Hace algunos meses el mundo del espectáculo turco se paralizó cuando se anunció la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Después de una relación intensa y llena de momentos adorables que compartieron con nosotros a través de redes sociales, todo parecía indicar que el cuento de hadas había llegado a su fin. Los rumores, como siempre, no se hicieron esperar. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas, incluso de terceras personas. Ambos, por su parte, guardaron un silencio sepulcral, alimentando aún más la especulación. Los fans, por supuesto, no se rindieron. Muchos seguían aferrados a la esperanza de una reconciliación, analizando cada publicación, cada like, cada comentario en busca de una señal que indicara que el amor entre Kerem y Hande aún estaba vivo. Y la verdad, durante un tiempo parecía una causa perdida. Ambos siguieron adelante con sus proyectos profesionales, mostrándose enfocados y exitosos, pero sin dar ninguna pista sobre su vida sentimental. Pero, ahora todo ha cambiado. La bomba que les tengo preparada va a sacudir sus mundos. En los últimos días han circulado rumores insistentes sobre un posible reencuentro entre Kerem y Hande. Y no solo eso, sino que se habla de una escapada secreta. Sí, mis chismosos, parece que nuestros protagonistas han decidido darse una nueva oportunidad lejos del bullicio de Estambul, lejos de las cámaras y los paparazzi. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, aquí es donde entra en juego nuestro equipo de investigación, nuestros contactos en Turquía y, por supuesto, la inestimable ayuda de ustedes, nuestros fieles seguidores. Gracias a varias fuentes anónimas y a algunas pistas encontradas en redes sociales, hemos logrado reconstruir parte de la historia. Todo comenzó con una serie de coincidencias sospechosas. Primero, Hande publicó una foto en Instagram con un paisaje que parecía bastante exótico. Unos días después, Kerem subió una imagen similar, aunque desde un ángulo diferente. Los más observadores notaron que el cielo, las nubes e incluso algunos detalles del paisaje parecían coincidir. La chispa se encendió. Pero la verdadera confirmación llegó gracias a un mensaje anónimo que recibimos a través de una fuente confiable. Según esta persona, Kerem y Hande fueron vistos juntos en un pequeño pueblo costero a las afueras de Bodrum. Se hospedaban en un hotel boutique, alejado de las zonas turísticas, y parecían muy felices y relajados. Por supuesto, no tenemos fotos que confirmen este avistamiento. Nuestros informantes nos explicaron que la pareja ha sido extremadamente cuidadosa para evitar ser fotografiada. Aparentemente han contratado seguridad privada y se mueven en coches con cristales polarizados. Pero la descripción del lugar, la coincidencia de las fechas y la insistencia de varias fuentes diferentes nos hacen pensar que hay algo más que una simple coincidencia. Además, hemos notado un cambio en el comportamiento de ambos en redes sociales. Han vuelto a seguirse mutuamente en Instagram y han intercambiado algunos likes y comentarios sutiles. Nada explícito, pero lo suficientemente significativo como para despertar nuestras sospechas. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo la situación. ¿Por qué esta escapada secreta? ¿Qué significa para el futuro de su relación? En mi opinión, creo que ambos han aprendido mucho de su anterior relación y están tratando de hacer las cosas de manera diferente esta vez. La presión mediática fue uno de los principales factores que contribuyeron a su ruptura, por lo que es comprensible que quieran mantener su vida privada alejada de los focos. Esta escapada podría ser una oportunidad para reconectar, para hablar sin presiones y para ver si realmente tienen un futuro juntos.
Quizás estén tratando de reconstruir su relación poco a poco, lejos del ojo público, para evitar los errores del pasado. También es importante tener en cuenta que ambos son figuras públicas muy importantes en Turquía. Sus decisiones tienen un impacto enorme en sus fans y en la opinión pública. Por lo tanto, es posible que estén tomando todo con calma para evitar decepcionar a sus seguidores si las cosas no funcionan. Pero, ¿qué dicen los expertos en lenguaje corporal? Hemos consultado con varios especialistas y todos coinciden en que las señales son prometedoras. Aunque no tenemos imágenes de la pareja junta, las fotos individuales que han publicado en redes sociales revelan mucho sobre su estado de ánimo. Se les ve relajados, felices y llenos de energía. Además, el hecho de que hayan vuelto a seguirse en redes sociales y que hayan intercambiado likes y comentarios es una señal clara de que la comunicación entre ellos se ha restablecido. No olvidemos que después de la ruptura, ambos se dejaron de seguir y eliminaron muchas de las fotos que tenían juntos. Este cambio repentino sugiere que algo está pasando. Ahora, la pregunta del millón, ¿volverán a estar juntos oficialmente? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero en mi opinión, creo que las probabilidades son altas. Kerem y Hande tienen una química innegable y una conexión muy especial. Durante su relación, nos regalaron momentos inolvidables y demostraron que se aman profundamente. Si son capaces de superar los obstáculos del pasado y de construir una relación más sólida y privada, creo que tienen muchas posibilidades de tener un futuro juntos. Pero al final, la decisión está en sus manos. Nosotros, como fans, solo podemos apoyarles y desearles lo mejor. Lo que sí es cierto es que esta noticia ha generado una gran expectación entre los fans de Senkalkam. Muchos sueñan con ver a Kerem y Hande juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla. De hecho, han surgido rumores sobre una posible secuela de la serie o incluso de una nueva producción protagonizada por ambos. Aunque todavía no hay nada confirmado, no descartamos la posibilidad de que los productores estén considerando esta opción. La popularidad de Kerem y Hande es enorme y cualquier proyecto que los una sería un éxito asegurado. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel está lejos de haber terminado. Su escapada secreta ha reavivado la esperanza de sus fans y ha demostrado que el amor, a veces, necesita una segunda oportunidad. Estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que suceda. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta bomba de noticias tanto como yo disfruté contándosela. Recuerden que toda esta información se basa en rumores y fuentes anónimas, por lo que hay que tomarla con pinzas. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Muchas gracias por acompañarme una vez más en este viaje al mundo del espectáculo turco. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso. Ya saben que me encanta leer sus comentarios y opiniones, así que no duden en dejarme sus pensamientos sobre esta noticia en la sección de abajo. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos en una nueva serie? Cuéntenme todo. Y antes de despedirme, les pido un último favorcito. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles las noticias más exclusivas y los chismecitos más sabrosos del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Que tengan un día lleno de amor y buenas noticias. Adiós. Pero esperen, que aún hay más. Porque esta historia tiene tantas capas como una baklava, y no nos vamos a quedar con la miel en los labios. Ahora que hemos confirmado el chismorreo sobre la posible reconciliación, vamos a adentrarnos en los detalles más jugosos. Primero, vamos a hablar de Bodrum. ¿Por qué Bodrum?, se preguntarán. Bueno, mis queridos, Bodrum es el equivalente turco a St. Tropez, pero con un toque más auténtico y menos pretencioso. Es un lugar donde las estrellas pueden relajarse sin sentirse constantemente acosadas por los flashes. Además, es un lugar precioso con playas cristalinas, restaurantes increíbles y una vida nocturna vibrante. Perfecto para una escapada romántica, ¿no creen? Nuestro contacto en Bodrum nos contó que el hotel boutique, donde supuestamente se hospedan Kerem y Hande, es un verdadero paraíso. Se trata de un lugar escondido en una cala apartada, con vistas al mar Egeo.
Cada habitación tiene su propia piscina privada y un acceso directo a la playa. El personal del hotel está bajo contrato de confidencialidad, así que es prácticamente imposible obtener información oficial. Pero entre susurros y miradas cómplices, hemos podido confirmar que una pareja muy famosa, que encaja perfectamente con la descripción de Kerem y Hande, ha estado alojada allí durante los últimos días. Y no solo eso, mis chismosos. También hemos descubierto que Kerem, al parecer, ha estado aprendiendo a bucear. ¿Coincidencia? No lo creo. Bodrum es un lugar ideal para practicar este deporte y, según nuestras fuentes, Hande siempre ha sido una apasionada del mundo submarino. ¿Podría ser que Kerem esté tratando de sorprenderla con una inmersión romántica en las profundidades del Egeo? ¡Ay, qué emoción! Pero la cosa no termina ahí. También hemos recibido información sobre las actividades que supuestamente han estado realizando durante su escapada. Aparentemente han visitado algunos de los restaurantes más exclusivos de la zona, han paseado por las calles empedradas del casco antiguo y han disfrutado de puestas de sol espectaculares desde la terraza de su hotel. Un camarero de uno de los restaurantes nos contó, bajo juramento de no revelar su identidad, que vio a una pareja que se parecía mucho a Kerem y han de compartir una cena romántica a la luz de las velas. Según el camarero, se les veía muy enamorados y no paraban de reír y hablar. Incluso en un momento dado, Kerem le susurró algo al oído a Hande y ella se sonrojó. ¡Qué bonito! Pero no todo es color de rosa, mis chismosos. También hay algunos obstáculos que podrían dificultar su reconciliación. En primer lugar, está la presión mediática. Como ya hemos mencionado, ambos son figuras públicas muy importantes y cualquier paso que den será analizado con lupa. Además está el tema de sus respectivas carreras profesionales. Ambos están muy ocupados con sus proyectos y es posible que tengan dificultades para encontrar tiempo para estar juntos. Kerem está trabajando en una nueva serie y Hande está protagonizando una película. Sus agendas son complicadas y es difícil coordinar sus tiempos libres. Y por último, pero no menos importante, está el tema de sus propias inseguridades y miedos. La ruptura fue dolorosa para ambos y es posible que tengan miedo de volver a sufrir. Les cuesta confiar el uno en el otro y temen que la historia se repita. Sin embargo, a pesar de todos estos obstáculos, creo que el amor entre Kerem y Hande es más fuerte que cualquier dificultad. Ambos se aman profundamente y están dispuestos a luchar por su relación. Si son capaces de superar sus miedos y de construir una relación más sólida y privada, creo que tienen muchas posibilidades de tener un futuro juntos. Pero volvamos a la parte jugosa, a los detalles que nos hacen vibrar. ¿Se imaginan cómo sería una segunda temporada de Esenkalkap con Kerem y Hande reconciliados en la vida real? Sería un boom mundial. Los fans de todo el mundo estarían encantados de ver a Eda y Serkan juntos de nuevo, con toda la química y la pasión que los caracterizan. Hemos contactado con los productores de la serie para preguntarles sobre esta posibilidad, pero como era de esperar, no hemos obtenido ninguna respuesta oficial. Sin embargo, una fuente cercana a la producción nos ha revelado que se está barajando la idea de realizar una secuela de la serie, aunque todavía no hay nada confirmado. Según esta fuente, los productores son conscientes del enorme potencial que tendría una segunda temporada con Kerem y Hande reconciliados. Saben que los fans están desesperados por verlos juntos de nuevo y que la serie sería un éxito asegurado. Pero claro, también hay algunos obstáculos que podrían dificultar la realización de una secuela. En primer lugar, está el tema de los derechos de autor. La serie original fue producida por una compañía diferente y es posible que haya problemas legales para realizar una secuela. Además está el tema de las agendas de Kerem y Hande. Como ya hemos mencionado, ambos están muy ocupados con sus proyectos y es posible que no tengan tiempo para grabar una nueva temporada. Sin embargo, a pesar de todos estos obstáculos, creo que la posibilidad de una secuela de Esenkalkap es real. Los productores son conscientes del enorme potencial que tendría la serie y están dispuestos a hacer todo lo posible para que se haga realidad. Y para terminar, quiero recordarles que toda esta información se basa en rumores y fuentes anónimas. No tenemos ninguna confirmación oficial de la reconciliación de Kerem y Hande. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Así que, mis chismosos favoritos, mantengan la esperanza y sigan soñando con el regreso de Kerem y Hande. Quién sabe, quizás pronto tengamos buenas noticias. Hasta el próximo vídeo.
No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún chismecito jugoso. Adiós.